So, what are we really made of? 12 particles of matter, 4 forces of nature. That's a wonderful and significant story. Wonderful and significant story. I gotta stop somewhere. I'll leave you something to imagine. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Prismatic. Nos encontramos con el doctor Rodrigo Medellín, quien es investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. El doctor Medellín es un científico muy importante y reputado en el área de la ecología y de la conservación. Ha publicado más de 65 artículos en revistas arbitradas internacionalmente. Ha escrito o editado 8 libros y más de 20 publicaciones de divulgación científica. El doctor Medellín hoy se encuentra en el IPICIT para impartir una conferencia titulada ¿Cómo hacer ciencia para conservar mamíferos y no morir en el intento? Y nos gustaría aprovechar la oportunidad para platicar con él al respecto. Con mucho gusto. Buenos días, doctor. Bienvenido a Prismatic. Gracias. Primero que nada, quisiera que nos contara qué es la ecología de la conservación. ¿Qué significa? Bueno, el nombre real es la biología de la conservación. Incluso este término de biología de la conservación ya se está difuminando porque no es nada más biología. La conservación de la biodiversidad es mucho más que biología o ecología. Implica ciencias sociales, implica artes, implica ciencia política, implica muchas otras disciplinas que poco a poco nos damos cuenta que son necesarias para compaginar un programa de defensa de la biodiversidad. Se ha dicho que la biología de la conservación es una disciplina de crisis, porque surge de una crisis planetaria, una crisis de pérdida de los recursos, una crisis en la que claramente hemos estado viendo, y ya está documentadísimo, que estamos viviendo lo que se ha llamado la sexta extinción masiva. La vida, como la conocemos hoy, tiene más o menos 600 millones de años. El planeta tiene más de 4.000 millones de años de edad, pero realmente la vida no tiene el periodo que se llama fanerozoico. La explosión de la vida no es más de 600 millones de años. En esos 600 millones de años ha habido 5 veces en que hemos perdido gran cantidad de especies en un periodo muy pequeño, y que normalmente ha sido causado por cambios climáticos, cambios en el nivel medio del mar, un meteorito que le pegó a la Tierra, etc. En esta ocasión estamos viendo que estamos perdiendo tantas especies o más que en cualquiera de esas otras cinco extinciones masivas, y hoy la razón por la cual estamos perdiendo esas extinciones somos los seres humanos. Esa pérdida no es nada más perder plantitas y animalitos, es perder nuestros beneficios, es perder lo que nosotros recibimos de la biodiversidad en términos de alimentos, en términos de agua, de suelos fértiles, de aire puro, etc. Entonces esto ya es una preocupación mundial, y eso es lo que da origen a lo que hoy llamamos biología de la conservación. Bueno, doctor, gracias por estar aquí. Bueno, ¿qué fue lo que le hizo decidir enfocarse en esta área de investigación? Bueno, precisamente el ver que la gente, en términos generales, en este país y en el resto del mundo, no se daba cuenta de lo absolutamente fundamentales que son los servicios ambientales que recibimos de la biodiversidad. El que tú hoy te comas una sandía o mañana te eches un tequila, depende precisamente de esa biodiversidad. Los pantalones, la ropa de algodón que tenemos, se la debemos a la biodiversidad. La lana se la debemos a la biodiversidad. Todo lo que consumimos lo tenemos gracias a la biodiversidad. Y al ver que la gente no conecta esos beneficios con el mundo natural, es lo que a mí me convenció que yo lo que tenía que hacer era invertir mi vida en ilustrar, en primer lugar, esos vínculos entre la biodiversidad y nuestro estándar de vida y los beneficios que recibimos de la biodiversidad, y también en educar a la gente respecto a estos vínculos, ¿no? O sea, a eso me he dedicado. Creo yo que es una iniciativa que en primer lugar es muy gratificante, porque tú ves el cambio en los ojos de la gente, ¿no?
A mí dame la audiencia que quieras, sean niños de kinder o sean senadores, que muchas veces no hay mucha diferencia entre los dos. Y eso no es justo para los niños de primaria, ¿no? Realmente. Pero tú dame una audiencia de esas, 15 minutos, y los convencemos. Entonces, la necesidad de convertir a esta gente es lo que me ha mantenido activo todos estos años. Sabemos que, bueno, han trabajado en la conservación de distintas, muy diversas especies, pero nos surge una pregunta peculiar. ¿Por qué esas especies? ¿Por qué, por ejemplo, enfocarse en el estudio de murciélagos o del jaguar? ¿Por qué esas especies en particular? Bueno, México es un país de los llamados megadiversos. Tenemos más especies en este país que prácticamente cualquier otro país del mundo. Solamente hay 8 países en el mundo que tienen más especies de plantas y animales que México. Entonces México tiene una responsabilidad importantísima en proteger su biodiversidad. Ahora, del cúmulo de especies que viven en México, hay algunas que enfrentan riesgos de extinción mayores que otras. Y hay algunas de esas que enfrentan riesgos de extinción que tienen programas de conservación ya muy bien encauzados. Una batalla ganada para la conservación que no se cacarea suficiente es la recuperación de las tortugas marinas en México. Son millones de tortugas marinas que hoy tenemos gracias a mucha gente que allá afuera se ha estado partiendo el brazo, año sí y año también, durante décadas, para recuperar las poblaciones de tortugas. Pero al mismo tiempo hay muchas otras especies que están completamente ignoradas por ese grupo de gentes. Nosotros empezamos a trabajar hace más de 30 años y hace más de 30 años no había quien defendiera al oso negro, al berrendo, al borrego cimarrón, al jaguar, etcétera, y por supuesto mucho menos a los murciélagos. Entonces, por ahí empezamos nosotros a ubicar qué grupos podrían ser los más necesitados, digamos, del trabajo que pudiéramos realizar, y así llegamos a esta lista de especies que guían todavía nuestra agenda de trabajo. Pero aquí enfocándonos un poquito en esta parte de que muchos no toman en cuenta ciertas especies y otras especies se toman mucho en cuenta. Aquí, tomando un poquito esta región que es San Luis Potosí, muchos no se enfocan por sí en las zonas áridas y muchos se enfocan más en las zonas más húmedas como selvas tropicales, bosques templados. ¿Qué es lo que se tendría que hacer en este tipo de casos, ¿no? En este caso, en estos ambientes en los cuales estamos rodeados ahorita mismo, ¿no? Claro. Como decía Mafalda, lo urgente no deja tiempo para lo importante, ¿no? Todo es importante. Absolutamente toda la biodiversidad es importante. San Luis Potosí es de los estados más beneficiados por su biodiversidad porque tiene el complemento tropical y tiene el complemento templado. Tiene el complemento húmedo y tiene el complemento seco. Entonces tienen un mosaico de la biodiversidad mexicana en San Luis Potosí muy importante y muy necesario de proteger. No puedo yo pensar en el término en inglés es triage, que viene de las Primera y Segunda Guerras Mundiales, donde no había la capacidad médica para atender a todos los soldados que venían del frente heridos. Y entonces los médicos hacían ese proceso de triage, donde decían, de plano lo vamos a dejar que se muera, porque no tiene posibilidades de vivir, y a sí le vamos a salvar la vida. Yo creo que San Luis Potosí no se puede dar ese lujo de hacer un triage, de decir, bueno, vamos a proteger esto y dejar esto que se muera. Hay que proteger todo. Y la población de San Luis Potosí tiene la responsabilidad y tiene el orgullo de tener este gran estado para proteger cada una de las especies en San Luis. Ahora, habiendo dicho eso, hay especies en San Luis Potosí que son absolutamente cruciales, fundamentales para la protección de la biodiversidad a nivel mundial y a nivel nacional. En México hay, por ejemplo, 2 especies de perritos de las praderas, estos animalitos que viven en las sabanas, praderas, pastizales, etc. Y que aquí en San Luis Potosí queda la última población del perrito mexicano, una especie endémica de México que solamente vive aquí en la zona de Vanegas, en la parte semiseca del estado,
en donde dependen de los dueños de la tierra, las autoridades y los biólogos para asegurar su futuro. A mí me parece que el perrito y las praderas debe ser una prioridad para toda la gente de San Luis Potosí. En segundo lugar, por supuesto, el jaguar, que aquí pues tiene poblaciones todavía importantes en la zona de la Huasteca, pero que si los potosinos, no solamente los científicos, no solamente los dueños de la tierra, no solamente las autoridades, todos los potosinos se unen para proteger esas poblaciones de jaguar, seguramente que el futuro va a ser muy brillante para la especie en este estado, ¿no? Y así como eso hay un montón de ejemplos que pueden guiarles sus prioridades sin descuidar lo demás, ¿no? Ok, bueno, y una vez que se sabe con una especie en particular dónde está, si está amenazada o si no lo está, o cuál es su estado, ¿cuáles son las estrategias que se adoptan en México regularmente para sacar a esa especie del peligro en el que se encuentra? Muy bien. Hay en México lo que se llama una lista de especies prioritarias, que es un subconjunto de la lista de especies en peligro de extinción que se publica cada 4 o 6 años en el diario oficial bajo el nombre de la Norma Oficial Mexicana 059. Esa lista tiene aproximadamente entre 1.200 y 1.400 especies. No hay manera de tener esas 1.200 a 1.400 como prioritarias. Entonces la Secretaría de Medio Ambiente junto con la Academia y las ONGs analizan esa lista y entonces identifican un subconjunto, que en este caso son aproximadamente 200 o 250 especies, que son las prioritarias. A esas especies prioritarias el gobierno federal les designa un presupuesto para que las ONGs, la academia, los dueños de la tierra, etcétera, inviertan en su conservación. ¿Cómo es este proceso? Se identifica la especie prioritaria y luego se hace un diagnóstico de cómo llegó a estar en el peligro de extinción, qué factores determinaron que llegara a estar en peligro de extinción, cuál es el escenario óptimo de recuperación de la especie de manera muy realista. Ejemplifiquemos rápidamente con el berrendo, ¿no? El berrendo es una especie que vivía en toda la mitad norte de México. Los virreyes salían de la Ciudad de México 2 horas en caballo y estaban matando berrendos en el Valle de Tula, pegadito a la Ciudad de México. Hoy no hay forma en que, por mucho que recuperemos al berrendo, tengamos posibilidades de tener una población viable en Tula. Entonces este equipo que se dedica a identificar el futuro ideal para esa especie determina dónde van a estar y cuántas van a ser las poblaciones mínimas viables para decir esta especie ya se recuperó. Y entonces entra el proceso de contrarrestar las causas que llevaron a esa especie a estar en peligro de extinción y asegurar el futuro de esas poblaciones mínimas viables. Ahí entran todos los sectores de la población a trabajar en conjunto para proteger esa especie y recuperarla hasta el lugar en donde tiene que estar según ese programa de recuperación. Ok, otra pregunta sería ¿cómo se sostiene un plan de conservación? Es decir, ¿de dónde provienen los recursos? Muy bien, normalmente el gobierno federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente designa un presupuesto para recuperar especies, ¿no? En particular. Las especies prioritarias de las que hablábamos hace un momento, está el Programa de Conservación de Especies en Riesgo o PROCER. Luego, por supuesto, depende de cada uno de los actores que están trabajando en su conservación, que pueden ser ONGs, que pueden ser dueños de la tierra o que puede ser academia. Y que las ONGs o dueños de la tierra o academia pueden generar los recursos de donde se pueda. Nosotros hemos generado recursos privados de donadores privados que nos dan dinero para trabajar con murciélagos o con jaguares o con lo que sea, o recursos de otros gobiernos. El gobierno de los Estados Unidos nos ha dado dinero cada año para trabajar en estas estrategias, o gobiernos europeos también. También hay fundaciones extranjeras en el Reino Unido, en Francia, en los Estados Unidos, que dan dinero para ese tipo de cosas. Hay que saber cómo acercarse, hay que saber cómo plantearles el proyecto y entonces ellos te dan dinero y te renuevan. Normalmente, si ven los resultados correctos, pues van a renovarte el apoyo cada año, cada 2 años, ¿no? Los recursos son normalmente
públicos y privados. Y hay que tocar puertas, muchas puertas, y hay que recibir muchísimos nos antes de empezar a recibir un sí. En promedio en conservación y también en la ciencia básica, por cada 10 propuestas, una es la que vuela, una es la que tiene éxito. Así es el mundo. Y hay que, no nos podemos desanimar. Tenemos que seguir tocando puertas, mejorar nuestros protocolos, mejorar nuestras actividades para que poco a poco tengamos éxito en generar los fondos necesarios. The quantum theory offers a very different explanation of our